El hilo rojo se deslizó entre los dedos temblorosos de Esperanza Morales, como una serpiente esquiva. Por quinta vez, en esa tarde, intentaba enhebrar la aguja para continuar bordando el mantel que había prometido a su nieta para su quinceañera. Las lágrimas de frustración comenzaron a nublarse en sus ojos de 67 años, los mismos que durante 40 años habían guiado a cientos de niños en las letras del alfabeto. «¡Maldita vista!», murmuró entre dientes, dejando caer la aguja sobre la mesa de madera de la cocina. El sonido metálico resonó en el silencio de su casa en la colonia americana de Guadalajara, donde había vivido toda su vida adulta. Roberto, su esposo de 70 años, levantó la mirada desde su sillón favorito, donde intentaba leer el periódico con una lupa que ya no le servía de mucho. ¿Te despiertas por las mañanas, pero sientes que tus ojos ya no son los mismos? ¿Has notado que tu mente se nubla y olvidas cosas que antes recordabas sin esfuerzo? Hay una combinación de ingredientes que probablemente ya tienes en tu cocina y que puede cambiar todo esto de forma natural. Comenta si tú también sientes que tu vista y tu memoria ya no son lo que eran. Quiero saber quién más pasa por esto. La frustración de Esperanza no era nueva. Había comenzado 6 meses atrás, cuando notó que las letras del libro que leía a sus nietos los domingos se veían borrosas. Al principio pensó que era cansancio. Después de todo, había trabajado como maestra de primaria hasta los 62 años, y sus ojos habían visto miles de cuadernos, pizarrones y libros de texto. Pero ahora, incluso con sus anteojos nuevos, las palabras parecían danzar ante ella como si estuvieran escritas con tinta que se desvanecía. «Esperanza, ¿dónde pusiste mis anteojos para leer?», le gritó Roberto desde la sala, con esa voz áspera que había desarrollado desde que dejó de trabajar en su taller de relojería. Ya no podía ver las pequeñas piezas de los mecanismos, y los clientes habían dejado de llegar cuando se corrió la voz de que sus manos ya no eran tan precisas como antes. «Están donde siempre los dejas, sobre la mesa del comedor», respondió ella, aunque sabía que Roberto los buscaría en vano. Su memoria también comenzaba a fallarle, y últimamente confundía los lugares donde dejaba las cosas. Era como si una neblina espesa hubiera comenzado a envolver su mente, haciéndole olvidar conversaciones, nombres de vecinos que conocía desde hacía décadas, y hasta las recetas que había preparado cientos de veces. El miércoles anterior, en el mercado de San Juan de Dios, había pasado una experiencia humillante que aún la perseguía. Doña Carmen, la señora que vendía chiles en el puesto de siempre, la había saludado efusivamente. «Esperanza, ¿cómo está, comadre? ¿Ya tiene todo listo para la quinceañera de Sofía?». Ella había sonreído y respondido con cortesía, pero por dentro sentía un vacío terrible. No solo no recordaba el nombre de esa mujer que claramente la conocía bien, sino que tampoco podía ubicar de que la conocía exactamente, ni cómo sabía sobre la fiesta de su nieta. «Disculpe, señora, pero ¿me podría recordar su nombre?», había preguntado finalmente, con las mejillas ardiendo de vergüenza. La mirada de sorpresa y después de compasión en los ojos de doña Carmen fue como una bofetada. «Soy Carmen, Esperanza. Hemos sido vecinas por 30 años. Nuestros hijos jugaron juntos en la calle esa noche, acostada en su cama matrimonial mientras escuchaba los ronquidos irregulares de Roberto, había murmurado a Roberto, creo que necesitamos ir al doctor. Esto de la vista y la memoria no es normal. Los doctores solo van a decir que es la edad. Esperanza, así pasa cuando uno se pone viejo. Mi papá también se fue poniendo medio ciego y olvidadizo hacia el final», había respondido él, con esa resignación que últimamente teñía todas sus conversaciones. «Además, ¿con qué dinero? Las consultas están carísimas». Pero Esperanza no se conformaba con esa explicación. Había sido una mujer activa toda su vida. Había criado 3 hijos trabajando y estudiando al mismo tiempo. Había dirigido festivales escolares, había organizado posadas navideñas para todo el barrio. La idea de convertirse en una sombra de sí misma la aterrorizaba más que cualquier enfermedad. Sus hijos, por supuesto, habían comenzado a notar los cambios. Lucía, la mayor, había empezado a llamar todos los días para ver cómo estaban, pero Esperanza sabía que en realidad estaba verificando que no hubieran tenido algún accidente. Durante la última visita, había encontrado a su madre intentando usar sal en lugar de azúcar para endulzar su café. «Mamá, tal vez deberían considerar mudarse a un lugar donde tengan más ayuda», había sugerido Lucía con cuidado. Javier, el del medio,
había sido más directo. Ya no pueden vivir solos. Es peligroso. No voy a ser una vieja inútil. Se repetía Esperanza cada mañana al levantarse, pero cada día que pasaba se sentía más lejos de esa determinación. Ayer había olvidado apagar la estufa después de hacer café, y solo se dio cuenta cuando Roberto llegó de la tienda con el olor a gas llenando la cocina. El susto había sido mayúsculo, y si hubiera explotado, le había reclamado Roberto, más asustado que enojado. ¿Y si nos hubiéramos intoxicado mientras dormíamos? La gota que derramó el vaso fue el domingo pasado, durante la comida familiar en casa de Lucía. Su nieta Sofía, de 15 años, le había pedido que le leyera un cuento como lo hacía cuando era pequeña, para revivir viejos tiempos antes de su quinceañera. Claro, mi amor, había dicho Esperanza con cariño, tomando el libro de cuentos mexicanos que Sofía había elegido. Pero cuando abrió la primera página, las letras se difuminaron ante sus ojos como si estuvieran escritas con tinta china sobre papel mojado. Parpadeó varias veces, se quitó los anteojos para limpiarlos, se los volvió a poner, pero las palabras seguían siendo un borrón incomprensible. «Abuela, ¿está todo bien?», había preguntado Sofía, notando la pausa prolongada y la expresión de pánico en el rostro de su abuela. «Sí, mi amor, Solo necesito mis otros anteojos», había mentido Esperanza, sabiendo que ya tenía puestos los más potentes que tenía. La mirada de preocupación que se intercambiaron Lucía y Javier no pasó desapercibida para nadie en la mesa. «Mamá, creo que necesitas ir al oftalmólogo urgente», había dicho Lucía, con esa voz que usaba cuando algo la preocupaba de verdad. Esa noche, de vuelta en su casa, Esperanza se había mirado al espejo del baño y había visto a una mujer que no reconocía completamente. Sus ojos, que antes brillaban con la sabiduría de quien había dedicado su vida a enseñar y había sido el orgullo de su escuela primaria, ahora parecían apagados, como si una cortina gris hubiera caído sobre ellos. Las arrugas alrededor parecían más profundas, y había una expresión de confusión permanente que la asustaba. «¿Qué nos está pasando, Roberto?», le había preguntado a su esposo mientras se preparaban para dormir, aplicándose la crema de noche que usaba desde hacía décadas. «No lo sé, Esperanza. Solo sé que cada día me siento más perdido. Ayer intenté arreglar el reloj de la cocina y no pude ni ver los números claramente. Mis manos temblaron tanto que tuve que dejarlo». Era la primera vez que él admitía en voz alta lo que ambos habían estado sintiendo en silencio durante meses. Esa sensación de que algo fundamental en ellos se estaba desvaneciendo, como si la claridad mental y visual que habían dado por sentada durante décadas fuera un privilegio que ya no merecían, como si sus propios cuerpos los estuvieran traicionando después de una vida entera de servirles fielmente. Los dos doctores que habían consultado les habían dicho prácticamente lo mismo. Es normal a su edad, la vista se deteriora y la memoria también. Pueden usar anteojos más potentes y tal vez algunos suplementos vitamínicos. Uno de ellos había mencionado palabras que los habían aterrorizado: degeneración macular y deterioro cognitivo leve. Esperanza había gastado casi 1,000 pesos en vitaminas del farmacéutico más caro de la zona, pero después de 3 meses de tomarlas religiosamente cada mañana con su jugo de naranja, no había notado ninguna diferencia. Los anteojos nuevos la ayudaban un poco con las letras grandes, pero no con la neblina mental que parecía espesarse cada día. «¿Sabes qué es lo que más me asusta?», le confesó a Roberto una noche, acurrucada contra él en la cama que habían compartido por 45 años. «Que mi amor, que un día despierte y no te reconozca, que mire a nuestros hijos y sean extraños para mí, que olvide quién soy». Roberto la había abrazado más fuerte, pero no había dicho nada, porque él tenía exactamente el mismo miedo. Esperanza se sentía atrapada en un cuerpo que ya no le obedecía, con una mente que la traicionaba en los momentos más importantes. La independencia que había valorado toda su vida se desmoronaba lentamente, como un edificio viejo que se derrumba ladrillo por ladrillo. La perspectiva de depender completamente de sus hijos, de ser una carga en lugar de la matriarca fuerte que siempre había sido, la llenaba de una angustia que no sabía cómo expresar sin sonar dramática o autocompasiva. Sus amigas del grupo de bordado habían comenzado a tratarla con esa cortesía especial reservada para los enfermos, repitiendo las cosas 2 veces, hablándole más lento, preguntándole si se sentía bien cada vez que perdía el hilo de una conversación.
Era como si hubiera cruzado una línea invisible que la separaba de las personas normales y la colocaba en la categoría de ancianos que dan lástima. Mientras intentaba una vez más enhebrar la aguja bajo la luz amarillenta de la lámpara de la cocina, recordó las palabras de su madre, ya fallecida: mija, el día que no pueda hacer las cosas con mis propias manos, ese día preferiría que Dios me llevara. En ese momento, por primera vez en su vida, Esperanza entendió exactamente lo que su madre había querido decir, y eso la aterrorizó más que cualquier diagnóstico médico. 3 semanas después del incidente con el libro, la situación de Esperanza y Roberto había empeorado considerablemente. Lo que había comenzado como pequeños olvidos y dificultades para ver de cerca, se había convertido en una serie de eventos que tenían a toda la familia en estado de alerta permanente. El martes por la mañana, Esperanza había salido a comprar tortillas como lo hacía desde hacía 30 años, pero esta vez algo salió terriblemente mal. Después de 2 horas sin regresar, Roberto había comenzado a preocuparse. La había encontrado sentada en una banca del parque, a 6 cuadras de casa, llorando y desorientada. No podía recordar el camino de regreso. Le había confesado con la voz quebrada. Todo se veía igual, Roberto. Las calles, las casas. Era como si estuviera en un lugar completamente desconocido. Ese mismo día, Roberto había tenido su propio episodio alarmante. Mientras preparaba un té, había confundido la sal con el azúcar, algo que nunca le había pasado en 70 años de vida. Pero lo más preocupante fue cuando intentó leer las instrucciones de un medicamento nuevo que le había recetado el doctor para la presión. Las letras se veían tan borrosas que parecían hormiguitas moviéndose sobre el papel blanco. ¿Será que estamos perdiendo la cabeza?, le había preguntado a Esperanza esa noche, con una angustia que nunca antes había mostrado. Sus manos temblaron mientras sostenía la taza de té dulce que había preparado sin darse cuenta. Lo que ninguno de los dos sabía era que estaban cometiendo errores comunes que aceleran el deterioro visual y mental después de los 60 años. El primero, y más peligroso, habían comenzado a evitar las actividades que los desafiaban mentalmente. Esperanza había guardado sus libros de poesía mexicana en una caja y había dejado de hacer los crucigramas del periódico que tanto disfrutaba cada mañana. Roberto había abandonado completamente su pequeño taller en el patio trasero y ya no intentaba reparar ni siquiera los relojes más sencillos que los vecinos le llevaban. ¿Para qué me voy a frustrar?, se decía Esperanza cada vez que veía sus agujas de bordar sobre la mesa del comedor. Total, ya no veo bien las puntadas. Ya no sirvo para nada, murmuraba Roberto cuando pasaba frente a su taller abandonado, lleno de herramientas que ahora le parecían extrañas y complicadas. El segundo error grave era su alimentación. Desde que comenzaron a sentirse mal, habían optado por comidas más fáciles de preparar: pan dulce con café aguado en el desayuno, sopas instantáneas de sobre para el almuerzo y cenas ligeras de quesadillas frías o frijoles refritos de lata. Habían eliminado casi completamente las frutas y verduras frescas que antes compraban en el mercado de San Juan de Dios, considerándolas mucho trabajo para lavar, pelar y preparar. A nuestra edad, Roberto, lo importante es no complicarse la vida, había dicho Esperanza, justificando por qué ya no compraba las espinacas frescas, zanahorias, arándanos y naranjas que antes consumían regularmente. Con ir sobreviviendo es suficiente. Su refrigerador, que antes estaba lleno de colores vivos de frutas y verduras, ahora solo contenía leche cortada, tortillas duras, un poco de queso Oaxaca y sobras de comida que a veces olvidaban que tenían. El tercer error, quizás el más dañino de todos, era que habían comenzado a autoaislarse socialmente. Los domingos familiares en casa de Lucía se habían vuelto esporádicos porque Esperanza sentía vergüenza profunda de su estado mental. Las visitas cotidianas a los vecinos de toda la vida habían cesado completamente, y Roberto había dejado de ir al dominó de los jueves con sus amigos del barrio, hombres con los que había compartido historias y risas durante más de 20 años. Mejor nos quedamos en casa, se decían mutuamente cada vez que alguien los invitaba a algún lado. Así no molestamos a nadie, ni hacemos el ridículo delante de la gente, pero el aislamiento estaba acelerando dramáticamente su deterioro. Sin estimulación social constante,
sin conversaciones desafiantes sobre política, fútbol o chismes del barrio, sin la necesidad cotidiana de recordar nombres, fechas, anécdotas o eventos familiares, sus cerebros comenzaron a funcionar cada vez más lentamente, como máquinas viejas que se oxidan y se atascan por falta de uso regular. Una mañana de jueves, Esperanza intentó llamar a su hija Lucía para preguntarle algo importante, pero marcó incorrectamente el número 3 veces seguidas, confundiendo los dígitos que había marcado miles de veces. Cuando finalmente logró comunicarse después de 15 minutos de intentos frustrantes, no podía recordar absolutamente nada sobre por qué había llamado en primer lugar. «Mamá, ¿estás bien?» «Suenas muy confundida», preguntó Lucía, genuinamente alarmada por la desorientación evidente en la voz temblorosa de su madre. Sí, en solo. ¿Para qué te llamé?», murmuró Esperanza, sintiendo como las lágrimas de frustración comenzaban a brotar nuevamente de sus ojos cansados. «Tenía algo importante que decirte, pero se me olvidó completamente». Esa misma semana, Roberto había tenido un episodio aún más preocupante y peligroso. Mientras intentaba cambiar un foco fundido en el baño pequeño, había perdido completamente el equilibrio y había caído hacia atrás, golpeándose fuertemente la cabeza contra el borde del lavabo de porcelana. Esperanza lo había encontrado 20 minutos después, sentado en el piso, aturdido, con un chichón morado en la frente y completamente desorientado sobre lo que había pasado. «Roberto, ¿qué día es hoy?», le había preguntado, ayudándolo cuidadosamente a levantarse del piso frío. «No estoy seguro», había respondido Roberto con una expresión de pánico en los ojos. Y esa incertidumbre básica sobre algo tan simple los había aterrorizado a ambos más que cualquier caída física. La caída no había sido un accidente casual. Su vista, deteriorada, combinada con la falta total de ejercicio físico y una alimentación cada vez más deficiente en nutrientes esenciales para el cerebro y los músculos, había afectado gravemente su equilibrio, coordinación y fuerza. Los músculos de sus piernas se habían debilitado considerablemente en los últimos meses, y sus reflejos ya no respondían como antes cuando perdía el balance. Los 3 hijos comenzaron a presionar mucho más intensamente para que sus padres aceptaran ayuda externa, profesional. Javier había llegado el viernes con folletos coloridos de residencias para adultos mayores en Guadalajara, mientras que Lucía había sugerido seriamente contratar una enfermera geriátrica de tiempo completo para que viviera con ellos. «Miren, papás, ya no pueden estar solos en esta casa. Es demasiado peligroso para ustedes y para nosotros que vivimos preocupados», había dicho Javier con firmeza, mostrándoles las fotografías profesionales de un asilo moderno que parecía más hospital que hogar familiar. «Aquí tendrían atención médica especializada las 24 horas del día, comida nutritiva preparada por nutriólogos, actividades programadas para mantenerse mentalmente activos, fisioterapia», había añadido Lucía con paciencia, pero sus palabras bien intencionadas sonaban como una sentencia de muerte para Esperanza y Roberto. «No vamos a ir a ningún asilo mientras tengamos vida», había respondido Esperanza con toda la firmeza que pudo reunir, aunque por dentro sentía que su mundo conocido se desmoronaba pieza por pieza. «Esta es nuestra casa. Aquí hemos vivido 45 años. Aquí criamos a nuestros hijos». Pero la presión familiar constante era intensa y agotadora, y ambos ancianos comenzaron a sentir secretamente que tal vez sus hijos adultos tenían razón. Tal vez ya era hora de rendirse definitivamente, de aceptar con resignación que sus mejores años habían quedado irreversiblemente atrás y que lo único que les esperaba en el futuro era un deterioro progresivo, imparable e irreversible. El viernes de esa semana terrible, Esperanza había intentado preparar mole poblano para la visita sorpresa de sus nietos, una receta compleja que había dominado y perfeccionado durante décadas. Pero a media preparación, no podía recordar qué chiles había tostado ya y cuáles le faltaban, qué especias había agregado y en qué cantidades. El resultado fue un desastre culinario total, un mole amargo, salado e incomible, que terminó directo en la basura, junto con 6 horas de trabajo perdido. «Ya ni cocinar puedo», le había dicho a Roberto esa noche, sintiéndose completamente derrotada y humillada. «¿De qué sirvo ya en este mundo?». Roberto, intentando consolarla aunque él mismo se sentía igual de perdido, había sugerido con poco entusiasmo:
¿Por qué no vamos al doctor otra vez? Tal vez hay tratamientos nuevos que puedan ayudarnos. Pero la visita al médico general del centro de salud solo había confirmado sus peores temores. El doctor, un hombre mayor, con poca paciencia para explicar condiciones complejas, les había dicho sin mucha sensibilidad a señores, ustedes tienen que aceptar la realidad. Esto es parte del envejecimiento completamente normal. Pueden tomar estos medicamentos para ayudar un poco con la memoria, pero no esperen milagros ni mejoras dramáticas. Les había recetado pastillas importadas extremadamente caras que costaban casi la mitad de su pensión gubernamental mensual, y les había sugerido vagamente mantenerse activos físicamente y mentalmente, sin explicar específicamente cómo hacerlo con todas sus limitaciones actuales y sin recursos económicos activos, había murmurado Roberto amargamente camino a casa, caminando despacio por las banquetas agrietadas. Si ya no podemos ni salir solos a la tienda sin perdernos. Esa noche, acostados en su cama matrimonial, después de una cena silenciosa de quesadillas frías recalentadas, ambos habían llegado a una conclusión dolorosa y terrible. Tal vez realmente era el momento de rendirse completamente. Tal vez sus hijos tenían razón, y lo más sensato era aceptar que necesitaban cuidados especializados de tiempo completo, aunque eso significara renunciar para siempre a su independencia y a la casa donde habían construido toda una vida familiar juntos. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?, le había confesado Esperanza a Roberto en la oscuridad total de su habitación, con la voz quebrada por la emoción. ¿Qué? Mi amor, que siento que le estoy fallando a todo el mundo que me importa, a ti, a nuestros hijos, a mí misma. Toda la vida fui fuerte, fui la que resolvía los problemas familiares, la que cuidaba a los demás cuando estaban enfermos. Y ahora, su voz se quebró completamente, y Roberto la había abrazado con ternura, aunque él mismo se sentía exactamente igual de perdido, asustado y inútil. Al día siguiente, sábado por la mañana, mientras desayunaban en silencio sepulcral, su habitual pan dulce duro, con café aguado y sin azúcar, escucharon voces alegres y energéticas en el jardín de la casa de al lado. Era su vecina Luz, de 72 años, que estaba podando cuidadosamente sus rosales rojos mientras cantaba con voz clara una canción romántica de Pedro Infante. Se veía radiante, llena de vida y energía contagiosa, como si los años no hubieran pasado en absoluto por ella. Fíjate nada más en doña Luz, murmuró Roberto con asombro. Tiene 2 años más que yo, y mírala. Parece una mujer de 50 años. Esperanza la observó con curiosidad a través de la ventana empañada de la cocina. Luz se movía con agilidad impresionante. Sus ojos brillaban con vida, tenía la piel tersa, y parecía poseer una vitalidad física y mental que ellos habían perdido hacía muchos meses. Era desconcertante y, a la vez, profundamente doloroso ver a alguien mayor que ellos tan radicalmente diferente a como ellos se sentían. ¿Cómo será posible?, se preguntó Esperanza en voz alta, genuinamente intrigada. Ella es mayor que nosotros dos, pero lo que viría a continuación sorprendería hasta a su propia familia. El domingo por la mañana, mientras Esperanza intentaba regar las plantas del patio con manos temblorosas, escuchó la voz alegre de su vecina Luz por encima de la barda que separaba sus casas. «Buenos días, vecina. ¿Cómo amaneció?». Esperanza levantó la vista y vio a Luz asomándose por encima de la cerca, con una sonrisa radiante y los ojos brillantes como si tuviera 30 años menos. «Ahí vamos, doña Luz», respondió Esperanza con timidez, avergonzada de su estado. «¿Y usted cómo está?». «De maravilla. Acabo de terminar de leer un libro precioso sobre la historia de México. ¿Sabe qué? ¿Por qué no se viene un ratito? Roberto también está invitado. Tengo café recién hecho». Ana Esperanza dudó. Hacía semanas que no visitaba a nadie, pero algo en la energía de Luz la atraía. Tal vez una distracción le haría bien. 20 minutos después, Esperanza y Roberto estaban sentados en la cocina colorida de Luz, una mujer que irradiaba vitalidad por cada poro. Sus ojos eran claros y alertas, su piel se veía tersa, y sus movimientos eran ágiles y precisos. «¿Saben qué?», dijo Luz, mientras servía café en tazas de talavera. «Los he visto un poco decaídos últimamente. ¿Está todo bien?». Roberto y Esperanza se miraron. Había algo en la calidez de Luz que los invitaba a la honestidad. «La verdad, doña Luz», confesó Esperanza,
Ya no somos los mismos, la vista se nos está yendo, la memoria nos falla. Los doctores dicen que es normal a nuestra edad, pero ¿normal?, interrumpió Luz con una carcajada. Yo tengo 72 años y me siento mejor que a los 50. ¿Quieren saber mi secreto? Los ojos de Roberto y Esperanza se iluminaron por primera vez en meses. Hace 3 años, continuó Luz, yo estaba exactamente como ustedes. No podía enhebrar una aguja, olvidaba los nombres de mis propios nietos, me caía seguido. Mi hija ya había apartado un lugar en un asilo. ¿De verdad?, preguntó Esperanza, incrédula. ¿De verdad? Hasta que mi comadre Remedios, que en paz descanse, me enseñó algo que cambió mi vida completamente. Un batido que preparo todas las mañanas desde hace 3 años. Luz se dirigió a su refrigerador y sacó varios ingredientes: arándanos azules frescos, espinacas verdes, una zanahoria, nueces y semillas de chía. Este batido, explicó mientras colocaba los ingredientes sobre la mesa, tiene todo lo que nuestro cerebro y nuestros ojos necesitan después de los 60. Los arándanos contienen antocianinas, que son como vitaminas especiales para la vista. Las espinacas tienen luteína, que protege la retina del ojo. Las nueces tienen omega 3, que alimenta directamente las neuronas del cerebro. ¿Y funciona de verdad?, preguntó Roberto, escéptico pero esperanzado. Miren mis ojos, dijo Luz, acercándose. Puedo leer sin anteojos. Ayer leí el periódico completo, hice un crucigrama y bordé un mantelán, y mi memoria. Puedo recordar hasta lo que desayuné hace una semana. Luz comenzó a preparar el batido frente a ellos. La clave está en tomarlo en ayunas, todas las mañanas, sin falta. El estómago vacío absorbe mejor todos los nutrientes. Agregó una taza de arándanos azules al vaso de la licuadora. Los arándanos son lo más importante. Tienen que ser azules, no rojos. Contienen antocianinas que reparan los vasos sanguíneos de los ojos. Después añadió un puñado generoso de espinacas frescas. Las espinacas crudas tienen más luteína que las cocidas. Es como un protector solar natural para la retina. Una zanahoria mediana fue el siguiente ingrediente. El betacaroteno de la zanahoria se convierte en vitamina A en nuestro cuerpo, y esa vitamina es esencial para ver bien, especialmente de noche. ¿Y las nueces?, preguntó Esperanza, fascinada. 5 nueces. No más, respondió Luz, contándolas cuidadosamente. Tienen omega 3, que es el alimento favorito del cerebro. Un estudio de la Universidad de Navarra demostró que las personas mayores que consumen omega 3 regularmente mantienen mejor memoria y concentración. Finalmente, agregó una cucharada de semillas de chía. Estas pequeñitas están llenas de antioxidantes que previenen el daño cerebral. Luz vertió un vaso de agua natural y licuó todo durante 2 minutos. El resultado era un batido de color morado oscuro, cremoso y aromático. Se toma todo de una vez en ayunas. Después, esperan media hora antes de desayunar, explicó. Y es importante tomarlo todos los días, sin excepciones. La constancia es clave. ¿Cuándo empezó a notar cambios?, preguntó Roberto. A la segunda semana ya podía enhebrar agujas. Al mes, mi memoria había mejorado notablemente. A los 3 meses, mi familia no podía creer la transformación en Luz. Sirvió 3 vasos del batido. Pruébenlo, sabe dulce por los arándanos. Esperanza tomó el primer sorbo con cautela. Era refrescante, ligeramente dulce y sorprendentemente sabroso. ¿Todos estos ingredientes los consigue en el mercado?, preguntó Roberto, después de probar el batido. Todos los arándanos a veces están caros, pero una bolsa dura una semana. Las espinacas y zanahorias las venden diario. Las nueces y chía las compro en la tienda naturista, pero duran mucho. ¿Cuánto gasta a la semana?, preguntó Esperanza, siempre práctica. Unos 200 pesos, menos de lo que gastaba en medicamentos que no me servían a Luz. Se sentó nuevamente con ellos. Pero hay algo más importante que los ingredientes. Tienen que volver a usar su mente. Cuando empecé a sentirme mejor, volví a leer, a hacer crucigramas, a platicar con los vecinos. El cerebro es como un músculo, si no lo usas, se atrofia. Nosotros dejamos de hacer muchas cosas, admitió Esperanza. Yo también las había dejado, pero cuando el batido me devolvió la energía, me di cuenta de que había renunciado demasiado pronto. Ahora leo 2 libros al mes, juego dominó con mis compadres, y hasta me inscribí en un curso de computación. ¿Computación a los 72? Preguntó Roberto.
asombrado. Y ya sé usar WhatsApp y Facebook, rió Luz. Mis nietos no lo pueden creer. La transformación de Luz era evidente en cada gesto, cada palabra, cada movimiento. No era solo su vista o su memoria, era su actitud completa hacia la vida. El secreto, continuó Luz, es entender que nuestro cerebro puede regenerarse a cualquier edad. Los científicos lo llaman neuroplasticidad, pero necesita los nutrientes correctos y estimulación constante. ¿Y si no funciona con nosotros?, preguntó Esperanza con temor. Va a funcionar. Mi comadre Remedios lo probó con 5 vecinas más del barrio de San Juan. Todas mejoraron. Algunas tardaron más, otras menos, pero todas notaron cambios. Luz les escribió la receta completa en una hoja de papel con letra clara y gran batido. Para la vista y la mente, una taza de arándanos azules, un puñado de espinacas crudas, una zanahoria mediana, 5 nueces, una cucharada de semillas de chía, un vaso de agua, licuar todo. Tomar en ayunas, esperar 30 minutos antes de desayunar. Todos los días empiecen mañana mismo, les dijo Luz. En 2 semanas me cuentan cómo se sienten. Cuando Roberto y Esperanza regresaron a su casa esa tarde, llevaban una bolsa con todos los ingredientes que Luz había insistido en regalarles para que empezaran inmediatamente. ¿Será posible?, murmuró Roberto mientras guardaban los arándanos en el refrigerador. No perdemos nada con intentar, respondió Esperanza, pero en su voz había algo que no sentía desde hacía meses en Esperanza. Esa noche, acostados en su cama, ambos hablaron del encuentro con Luz. Si ella pudo hacerlo a los 72, dijo Esperanza, tal vez nosotros también podamos. Mañana empezamos, respondió Roberto con determinación. Era la primera noche en meses que se dormían con algo parecido a la ilusión. Si quieres más soluciones naturales como esta que pueden cambiar la vida de personas que amas, suscríbete y activa la campanita. Esto puede ayudar a alguien que conoces. 6 meses después de aquella conversación, que cambió sus vidas para siempre, Esperanza Morales despertó como cada mañana a las 6 en punto en su casa de la colonia americana. Pero ahora su rutina matutina era completamente diferente. Con movimientos ágiles, seguros y llenos de propósito, se dirigió directamente a la cocina para preparar el batido que había transformado no solo su vista y su memoria, sino toda su perspectiva sobre lo que realmente significaba envejecer con dignidad. «Buenos días, mi amor», saludó cariñosamente a Roberto, quien ya estaba cómodamente sentado en la mesa del comedor con el periódico El Informador desplegado frente a él. Pero lo más sorprendente de toda la escena era que lo estaba leyendo completamente sin anteojos, con la letra pequeña de los anuncios clasificados perfectamente clara para sus ojos, completamente renovados y rejuvenecidos. «Buenos días, Esperanza querida, ¿ya viste? Hoy viene un artículo muy interesante sobre los beneficios científicos de los arándanos para el cerebro. Parece que los investigadores de Harvard están descubriendo exactamente lo que nuestra querida doña Luz ya sabía desde hace años», respondió Roberto con una sonrisa genuina y radiante, señalando con precisión una sección específica del diario matutino. Esperanza sonrió con ternura mientras lavaba cuidadosamente los arándanos azules bajo el chorro de agua fresca del grifo de su cocina. Los cambios positivos en sus vidas habían comenzado de manera sutil y gradual durante la segunda semana completa de tomar religiosamente el batido cada mañana. Primero, había logrado enhebrar una aguja fina al primer intento después de meses de frustración. Roberto había podido leer claramente las instrucciones diminutas de sus medicamentos para la presión, sin necesidad de usar la lupa que había comprado en la farmacia. Pequeños triunfos cotidianos que los habían llenado de una esperanza cautelosa pero creciente. Al cumplirse el primer mes de la rutina del batido, la transformación en ambos era absolutamente innegable para cualquiera que los conociera. Esperanza había retomado con renovado entusiasmo el bordado del mantel especial para la quinceañera de su nieta Sofía, esta vez creando puntadas perfectas, uniformes y diseños florales complejos que requerían una vista excepcional y una coordinación motora fina. Roberto había reabierto oficialmente su pequeño taller de relojería en el patio trasero y había reparado exitosamente 5 relojes, antiguos de vecinos que habían esperado pacientemente meses por sus servicios especializados.
¿Te acuerdas perfectamente cuando no podías recordar ni siquiera para qué habías llamado por teléfono a nuestra hija Lucía?, le preguntó Roberto con cariño, mientras Esperanza agregaba, meticulosamente, las espinacas frescas y verdes a la licuadora de cristal, que habían comprado especialmente para preparar el batido diario. Por supuesto que me acuerdo. ¿Y tú no podías leer ni las etiquetas básicas de los medicamentos que te recetó el doctor González?, respondió ella con una sonrisa nostálgica, añadiendo, la zanahoria mediana cortada cuidadosamente en trozos uniformes. Ahora, hasta resolvemos crucigramas complicados juntos todas las tardes después de la comida. La transformación física y mental había sido tan evidente y dramática que sus propios 3 hijos, adultos, simplemente no podían creer lo que estaban viendo con sus propios ojos. Lucía, la hija mayor, y más protectora, había llegado hacía exactamente 2 semanas, esperando encontrar a sus padres en el mismo estado preocupante de deterioro progresivo que la había motivado a buscar asilos meses atrás. Pero se había quedado literalmente boquiabierta y sin palabras al encontrar a Esperanza leyendo tranquilamente una novela gruesa de Isabel Allende sin ningún tipo de anteojos y a Roberto arreglando meticulosamente, con manos firmes y precisas, un reloj de pared antiguo que había pertenecido a su abuelo. ¿Pero qué rayos les pasó a ustedes?, había preguntado Lucía directamente, examinando minuciosamente a sus padres como si fueran personas completamente diferentes, casi irreconocibles comparadas con los ancianos confundidos y frágiles que había visitado meses antes. Muy simple, mi hija decidimos conscientemente no rendirnos ante las circunstancias adversas, había respondido Esperanza con una sonrisa radiante y segura de sí misma. Y, gracias a Dios, encontramos la forma correcta y natural de alimentar adecuadamente nuestro cerebro y nuestros ojos con exactamente lo que necesitaban. Javier, el hijo del medio, y tradicionalmente el más escéptico y analítico de los 3 hermanos, había insistido categóricamente en que era científicamente imposible revertir de esa manera tan drástica el deterioro cognitivo y visual que habían mostrado. Pero cuando vio personalmente a su padre leyendo en voz alta y sin dificultad un artículo periodístico completo sobre economía nacional y a su madre recordando con precisión milimétrica fechas exactas, nombres completos y eventos familiares específicos de varias décadas atrás, tuvo que aceptar humildemente que algo verdaderamente extraordinario y casi milagroso había ocurrido en la vida de sus padres. ¿Y qué opinan exactamente los doctores sobre esta transformación tan evidente?, había preguntado Javier con curiosidad científica genuina. Que estamos excepcionalmente bien para nuestra edad cronológica, había respondido Roberto con orgullo paternal evidente. El último médico especialista que nos examinó nos preguntó específicamente cuál era nuestro secreto personal para mantenernos tan lúcidos y vitales. El batido matutino se había convertido en algo mucho más profundo que una simple bebida nutritiva diaria. Era el símbolo tangible de su decisión consciente y valiente de no aceptar pasivamente el deterioro como algo inevitable e irreversible. Esperanza agregó cuidadosamente las 5 nueces exactas y la cucharada sopera de semillas de chía, ingredientes que ya conocía perfectamente de memoria y que conseguía puntualmente cada semana en su recorrido renovado y energético por el bullicioso mercado tradicional de San Juan de Dios. Doña Carmen, la del puesto de chiles, me preguntó insistentemente ayer por la receta completa del batido, comentó Esperanza mientras licuaba vigorosamente la mezcla hasta obtener esa textura cremosa y homogénea, y el color morado característico que ya asociaban, mentalmente con vitalidad renovada y esperanza recuperada. ¿Se la explicaste completamente? Por supuesto que sí, sin guardarme nada. Ella también había comenzado a tener problemas serios de memoria y vista borrosa. Le dije que viniera el próximo domingo a la casa para que le explique paso a paso cómo prepararlo correctamente y cuáles son todos los secretos. Esta generosidad natural de compartir desinteresadamente su descubrimiento transformador se había convertido en una verdadera misión personal para ambos esposos. Durante estos 6 meses habían ayudado pacientemente a 8 vecinos diferentes del barrio a preparar correctamente el batido, establecer la rutina diaria y mantener la constancia necesaria. Todos, sin excepción, habían reportado mejorías significativas y mensurables en sus capacidades mentales, visuales
y su estado general de ánimo. Roberto sirvió cuidadosamente 2 vasos iguales del batido recién preparado y todavía espumoso, el ritual sagrado de tomarlo juntos cada mañana. Se había vuelto un momento especial de conexión íntima y gratitud profunda por la segunda oportunidad que la vida les había regalado generosamente. Salud por nuestros cerebros completamente renovados y rejuvenecidos, brindó Roberto solemnemente, levantando su vaso con dignidad. Y salud por nuestros ojos que han vuelto a ver el mundo con toda la claridad y belleza que merece, respondió Esperanza emocionada, chocando delicadamente su vaso contra el de su esposo de 45 años de matrimonio. Después de tomar completamente el batido y esperar disciplinadamente los 30 minutos reglamentarios que Luz les había enseñado, desayunaron unos huevos rancheros caseros con tortillas recién hechas por Esperanza. Su apetito natural había regresado junto con su energía renovada, y ahora realmente disfrutaban preparar comidas nutritivas y deliciosas en lugar de conformarse resignadamente con alimentos procesados y sin sabor. A las 9 en punto de la mañana, Esperanza se dirigió con entusiasmo a su mesa de trabajo familiar, donde el mantel especial de Sofía la esperaba pacientemente. Cada puntada era absolutamente perfecta, cada color estaba colocado en su lugar correcto, cada diseño floral fluía armoniosamente con el conjunto. Sus dedos se movían con la destreza natural de una artesana experta y experimentada, guiados por ojos que veían cada detalle microscópico con una claridad que había creído perdida para siempre. Roberto, por su parte, había recibido temprano la visita de don Aurelio, un vecino respetado de 80 años que había traído cuidadosamente un reloj de bolsillo dorado heredado directamente de su abuelo fallecido. Era una pieza mecánica extremadamente compleja, con mecanismos diminutos y delicados que requerían una vista excepcional y manos absolutamente firmes y precisas. ¿Está completamente seguro de que puede arreglar esta reliquia familiar, Roberto? Había preguntado don Aurelio con dudas comprensibles, considerando la edad avanzada del relojero. Absolutamente seguro, don Aurelio, había respondido Roberto con toda la confianza profesional que había recuperado junto con sus habilidades técnicas perdidas. Este tipo específico de reloj de bolsillo es precisamente mi especialidad desde hace décadas. Durante las siguientes 3 horas consecutivas, Roberto trabajó completamente concentrado en el mecanismo intrincado del reloj ancestral, identificando cada pieza individual, cada engranaje microscópico, cada resorte delicado, con una precisión técnica que no había tenido en varios años. Sus manos no temblaron ni una sola vez durante todo el proceso. Sus ojos distinguieron sin el menor esfuerzo hasta los detalles más pequeños y complicados. «¡Absolutamente increíble!», exclamó don Aurelio con asombro genuino, cuando escuchó el reloj funcionar perfectamente después de décadas completas de silencio total. ¿Cómo diablos lo logró con tanta precisión? Con mucha paciencia acumulada, experiencia de toda una vida, y sobre todo, con una vista clara y una mente que funcionan exactamente como deben funcionar a cualquier edad, respondió Roberto, sintiendo una satisfacción profesional profunda que había extrañado dolorosamente durante todos esos meses de incapacidad. Por la tarde, mientras Esperanza preparaba agua de Jamaica fresca en la cocina, sonó el teléfono de la casa. Era Sofía, su nieta quinceañera, quien llamaba emocionada para confirmar personalmente los últimos detalles de su fiesta de 15 años. «Abuela querida, ¿ya terminaste completamente mi mantel especial?», preguntó con toda la emoción típica y contagiosa de una quinceañera ilusionada. «Ya casi completamente terminado, mi amor. Sinceramente creo que será el mantel más hermoso y detallado que he bordado en toda mi vida», respondió Esperanza, mirando su obra artística con orgullo genuino y merecido. «¿De verdad, abuela? ¿Puedo ir a verlo antes de la fiesta oficial?». «Claro que sí, preciosa. ¿Por qué no vienes el próximo domingo con tus papás? También quiero que me ayudes personalmente a elegir los últimos detalles decorativos». «Perfecto, abuela. Te amo muchísimo. Eres definitivamente la mejor abuela del mundo entero». Cuando Esperanza colgó el teléfono, sintió una emoción pura que no había experimentado en muchísimos meses, la alegría genuina de sentirse útil, capaz, necesaria y profundamente querida. Ya no era la abuela que daba lástima y necesitaba cuidados especiales. Había regresado completamente a ser la matriarca fuerte, habilidosa y respetada que su familia admiraba y valoraba. Esa noche,
Durante la cena familiar de todos los días, Roberto comentó reflexivamente: ¿sabes exactamente qué es lo que más profundamente agradezco de toda esta transformación? Que específicamente, que no tuvimos que irnos a ningún asilo, que podemos seguir viviendo dignamente en nuestra propia casa, siendo completamente independientes, cuidándonos mutuamente como siempre lo hemos hecho, y que nuestros 3 hijos volvieron a vernos como sus padres capaces y sabios, no como una carga pesada o una responsabilidad agobiante, añadió Esperanza con emoción evidente. Habían recuperado no solamente sus capacidades físicas y mentales, sino también su dignidad personal y su lugar respetado en la estructura familiar. Los domingos familiares tradicionales habían regresado con todo su calor, pero ahora Esperanza participaba activamente en todas las conversaciones. Roberto ayudaba pacientemente a los nietos con sus tareas escolares complicadas, y ambos contribuían constantemente con ideas útiles, consejos valiosos y, sobre todo, con su presencia plena y completamente consciente. Mañana temprano voy a llamar personalmente a mi compadre Esteban, decidió Roberto. Él también está pasando exactamente por lo mismo que nosotros pasamos hace algunos meses. Ya es hora de que conozca el secreto transformador de Doña Luz. Y yo voy a platicar detalladamente con todas las señoras del grupo de bordado. Varias han comenzado a tener problemas similares a los nuestros. Antes de dormir, como habían hecho religiosamente cada noche durante los últimos 6 meses, Roberto y Esperanza se sentaron cómodamente en la orilla de su cama matrimonial para reflexionar tranquilamente sobre las bendiciones del día. ¿Te imaginas honestamente si no hubiéramos conocido a Doña Luz en el momento justo?, preguntó Esperanza pensativamente. Estaríamos resignados en un asilo, completamente convencidos de que ya no servíamos para absolutamente nada en este mundo, respondió Roberto con un estremecimiento involuntario. En cambio, aquí estamos los dos, tú, reparando relojes complicados como un verdadero maestro artesano, yo bordando mejor que nunca en mi vida, los dos con la mente completamente clara y los ojos brillantes como estrellas. Roberto tomó delicadamente la mano arrugada pero firme de su esposa y la miró directamente a los ojos. Esos ojos que ahora brillaban con la misma luz inteligente y amorosa que habían tenido durante toda su juventud compartida. Esperanza, hoy puedo verte exactamente como eras cuando nos casamos en la iglesia del barrio hace tantos años. Tus ojos expresivos, tu sonrisa radiante, tu inteligencia natural, todo está ahí, completamente intacto. Y tú sigues siendo exactamente el mismo hombre trabajador y cariñoso del que me enamoré perdidamente. Hábil con las manos, inteligente, tierno. La edad no nos quitó nada de lo realmente esencial. Se abrazaron con toda la ternura acumulada de una pareja que había enfrentado, juntos, uno de los desafíos más duros de la vida, y había salido completamente victoriosa. Hoy, Esperanza vuelve a bordar manteles que son verdaderas obras de arte. Lee novelas completas sin anteojos y recuerda con precisión exacta cada detalle importante de su larga vida. Roberto repara relojes antiguos con la maestría técnica de sus mejores años. Lee el periódico completo cada mañana y mantiene conversaciones profundas sobre cualquier tema imaginable. Ambos han demostrado categóricamente que después de los 60, la vida no tiene que ser una pendiente descendente hacia la dependencia y el olvido. Con los nutrientes correctos, la estimulación mental adecuada y, sobre todo, la determinación inquebrantable de no rendirse, es posible no solo mantener nuestras capacidades, sino incluso mejorarlas significativamente. Su historia inspiradora se ha convertido en ejemplo para todo el barrio. Vecinos que habían comenzado a resignarse al deterioro, ahora tocan esperanzados a su puerta, buscando el secreto que transformó a la pareja que parecía destinada al asilo en 2 personas vitales y plenas. Tú también puedes cambiar tu historia. Todo comienza con una decisión, Anne. La decisión de no aceptar que el deterioro es inevitable. Y si esta historia te ha inspirado o crees que puede ayudar a alguien que conoces, dale like, compártela con esa persona especial que podría necesitarla. Y suscríbete para recibir más soluciones naturales que pueden transformar la vida después de los 60, porque todos merecemos envejecer con dignidad, claridad mental y la vista puesta en el futuro, no en las limitaciones.